Saludos, bienvenidos al sexto Congreso de Ciencia Sanitaria Internacional Online. Soy Marc Sendros, enfermero asistencial de la Unidad de Cuidados Intensivos y vamos a hablar sobre la canalización vascular ecoguiada y otras utilidades de los ultrasonidos. Este va a ser el índice que vamos a seguir, ¿vale? Y empecemos con los principios básicos de la ecografía, definiendo qué es el ultrasonido, que es aquel sonido que tiene una frecuencia mayor a la que puede escuchar el ser humano, ¿de acuerdo? Entre los 15.000 y 20.000 hercios. Aspectos generales de la imagen ecográfica, ¿de acuerdo? En función de este ultrasonido que se propaga por los tejidos, vamos a diferenciar una gama de colores que va a ir desde el blanco hasta el negro, ¿de acuerdo? En el cual veremos estructuras de color negras completamente, las cuales llamamos imágenes anecoicas, ¿vale? Que como decimos es una imagen completamente negra y eso es porque no hay ecos de retorno, se propaga el ultrasonido, pero este no retorna hacia el ecógrafo. Ya entrando a las escalas de grises, encontraremos imágenes hipoecoicas o hipoecogénicas, ¿de acuerdo? Son imágenes de una escala de gris de baja intensidad porque hay una baja reflexión de los ecos. Se reflejan poco los ecos de estos tejidos y vuelven al monitor del ecográfico. Aumentando esa escala de grises, encontramos las imágenes hiperecoicas o hiperecogénicas, que son imágenes, como decimos, con un gris más intenso, ¿de acuerdo? O incluso blancas. Y esto es porque hay una alta reflexión de los ecos hacia el ecógrafo. Y luego las estructuras isoecoicas, ¿vale? Que tienen la misma gama de gris que el tejido de referencia, por ejemplo, en ecografía vascular, ¿de acuerdo? Va a ser el tejido adiposo. Los artefactos son aquellas imágenes que no son reales, son causadas por alteraciones en el haz de ultrasonido. Puede ser causa de error, ¿de acuerdo? A la hora de diferenciar estructuras, pero también nos puede ayudar a identificarlas o a descartar patologías. Y el ejemplo más clásico sería la ecografía pulmonar, ¿de acuerdo? Los diferentes modos de estudio tenemos el modo B o el modo bidimensional, es el modo clásico de estudio, sobre todo en ecografía vascular, ¿de acuerdo? Modo EMER, que es una representación de la imagen en movimiento, es muy útil en ecocardiografía y el modo del color nos dice, dentro de la imagen bidimensional, nos evalúa de una forma cualitativa el movimiento, la velocidad y la dirección del flujo asignándole un color, ¿de acuerdo? Estos son los controles básicos de cualquier ecógrafo que podemos dominar, ¿vale? Y haciendo especial interés en los tipos de examen para que tengamos un preset ya estipulado, ¿vale? Que nos ponga la profundidad exacta y las ganancias y las ecogenicidades que nos interesa para el estudio que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Estos son los tipos de sonda, hay que diferenciaremos 3 tipos de sonda, aunque aquí vemos 4, que será la lineal, la convexa y la de sectores, ¿de acuerdo? Las sondas se diferencian en función de las frecuencias que emiten y sabemos que una sonda lineal, que es la que usaremos en ecografía vascular, tiene una frecuencia mucho más alta, con lo cual nos da una mayor resolución. Veremos las estructuras mucho mejor, pero tienen que ser estructuras superficiales como vasos o músculos, porque nos da una menor penetración por su longitud de onda más estrecha, ¿de acuerdo? En cambio, las ondas convex y las ondas sectoriales son ondas de baja frecuencia, tendremos menor resolución de estructuras, podremos ver estructuras mucho más profundas, ya que por su longitud de onda hay una mayor penetración en las estructuras, ¿de acuerdo? Entrando de lleno ya en la ecografía vascular, lo primero que tenemos que hacer son diferenciaciones de estructuras, ¿de acuerdo? Arterias son imágenes anecoicas, son vasos con paredes gruesos, no se colapsan o si se colapsan es de forma parcial, pero siempre tendremos la pulsatilidad, ¿de acuerdo? La imagen que veremos en la pantalla serán imágenes anecoicas circulares. Las diferenciamos de la vena porque estas también son anecoicas, pero tienen una forma más ovalada, incluso tubular, pero sobre todo estas colapsan muy fácilmente a la compresión y no habrá pulsatilidad. Y otra estructura a tener muy en cuenta son los nervios para evitar su punción, ¿de acuerdo? Estos son isoecoicos, veremos que tienen, poniendo un poquito de imaginación, una forma de panal de abeja. Otro modo que nos va a ayudar a diferenciar estructuras es el modo Doppler pulsado, que es una gráfica representativa de la velocidad de un flujo existente en ese punto concreto de la imagen en relación con el tiempo. Es decir, que nosotros, si realicemos un Doppler pulsado encima de esa estructura que queremos estudiar, veremos representado en una gráfica el tipo de flujo que tiene. Y si este es pulsátil, sabremos que es una arteria, como vemos en la imagen de abajo, o si es laminar, como vemos en la imagen de arriba, sabremos
que estamos con una vena. Otro modo que nos va a ayudar en la diferenciación de estructuras vasculares va a ser el Doppler color. Veremos una codificación con una gama de colores en función de la dirección del flujo dentro de un área determinada. Así pues, un flujo que se acerca al transductor lo veremos como de color rojo y un flujo que se aleja hacia el transductor lo veremos de color azul. Pero en ningún caso solo el color nos indica si es una estructura venosa o una estructura arterial. Esto, aparte del color, nos lo va a determinar la orientación de la sonda. Como vemos en la imagen, diferentes orientaciones en un mismo vaso nos va a implicar diferenciación de colores. Así pues, una imagen que se acerca al transductor con una posición orientada a la sonda de forma cefálica, lo veremos de color rojo, y eso nos significa que es un flujo que fluye hacia el transductor, lo cual va a ser un vaso venoso. En cambio, una estructura en la cual orientamos la sonda de forma caudal o hacia afuera y este se torna de color azul, también va a ser una estructura venosa. Y viceversa, si orientamos la sonda de una forma proximal o hacia afuera y el flujo se torna de color rojo, estaremos ante un vaso arterial. En esta siguiente diapositiva estamos observando diferentes estructuras vasculares, ¿de acuerdo? Así a tener en cuenta y muy rápido. La primera imagen a la izquierda es pertenece a una arteria, ¿de acuerdo? Y importante, en la imagen inferior también de la izquierda vemos una vena yugular con una arteria carótida, pero llama la atención que esa vena yugular tiene un importante trombo subagudo en su interior. Las otras dos imágenes pertenecen a las mediciones que hay que realizar para saber el diámetro y el área de esta luz vascular, en este caso es una vena basílica. Entramos dentro de lo que es la anatomía vascular venosa para saber cuáles son las venas más utilizadas para la punción. Entramos también de lleno en el acceso vascular para catéteres venosos centrales de acceso periférico, ¿de acuerdo? Así tendríamos tres grandes estructuras objetivo. La primera y la gold estándar sería la vena basílica. Si esta no pudiera ser funcionada porque no tuviéramos el diámetro suficiente, nos iríamos a las venas braquiales. Y por último, como rescate y solo en pacientes muy obesos y de manera bastante controvertida, podríamos utilizar la vena cefálica sabiendo que es una vena con una alta incidencia de trombosis. Antes de proceder a la punción, es importante valorar la anatomía venosa del paciente y lo haremos guiándonos en el protocolo RAPEVA, ¿vale? Que es un protocolo realizado por los compañeros del grupo italiano Gaveselt. Este protocolo son 7 pasos en los cuales valoraremos en el primero las venas de la fosa intercubital, seguiremos en el segundo paso las estructuras adyacentes para ver arteria y nervio, subiremos de forma cefálica para valorar la vena basílica, en la zona media del brazo evaluaremos todo el paquete neurovascular, en el quinto lugar evaluaremos el trayecto de la vena cefálica para descartar que no tenga una trombosis, en el sexto lugar valoraremos la vena axilar y en el último lugar valoraremos la vena yugular interna, también en busca de trombosis. Una vez hemos seleccionado el vaso objetivo, es importante medir el diámetro de este, porque necesitamos saber qué porcentaje de la luz vascular nos va a ocupar nuestro catéter. Las guías italianas del Gaveselt nos indican que nunca debe superar este porcentaje del 33%. En cambio, las guías americanas del Infusional Nurse Society indican que es seguro ocupar hasta un 45% del diámetro de la vena seleccionada. Para simplificar, se creó esta tabla en la cual nos indica que para un catéter de 3 French necesitaremos un diámetro de vena de 3 milímetros o más y así de forma sucesiva en función de los French que vayamos a insertar. Para la elección de la zona de inserción, Dawson creó este método en el cual dividimos el brazo en 3 sectores. La zona roja, que es el área de flexión, que se debe evitar pinchar a toda costa. El área amarilla, que es el área húmeda muy cercano a la axila, donde si funcionamos deberíamos de tunelizar el tracto de salida. Y el área verde, que determinaremos con el área objetivo, donde se debe insertar el catéter. La gran mayoría de catéteres venosos centrales de acceso periférico son entre 50 y 60 centímetros de longitud, con lo cual, antes de introducirlo, debemos medir al paciente para saber cuántos centímetros de nuestro catéter debemos introducir. Yo recomiendo el segundo método que vemos en la imagen, que es desde la zona seleccionada de inserción, mediremos hasta el espacio medio clavicular derecho
la distancia que hay. Y desde ese espacio medioclavicular derecho, ya sea función izquierda o función derecha, mediremos hasta el tercer espacio intercostal derecho. Sumando estas dos longitudes serán los centímetros que debemos introducir en nuestro caso.